Julio Silva, experto en temas electorales y también ex asesor del Jurado Nacional de Elecciones, para hablar sobre, quedamos a 21 días para que el Congreso pueda hacer alguna reforma en torno a la siguiente fiesta electoral, pero me parece importante partir, señor Silva, de la posibilidad de quedarse sin quórum hasta desde el día de hoy en el Jurado Nacional de Elecciones y, por tanto, no poder ejercer también la posibilidad de presentar proyectos de ley. ¿Cómo está? Buenos días. Hola. Buenos días, Fátima y Cristian. Ante todo, un gusto conversar con ustedes. Y efectivamente, como bien lo señalas, pues a partir de hoy, prácticamente ya el Jurado Nacional de Elecciones, que es este Supremo Tribunal Electoral y que se encarga además de establecer o de complementar alguna de las reglas electorales, pues se está quedando sin quórum. Estamos en una época de definición, como lo decía, de reglas electorales, y pues lamentablemente no se han elegido o no se han podido elegir hasta el momento a 2 de sus miembros. Recordemos que uno de sus representantes o un representante del Colegio de Abogados de Lima venció su mandato el 5 de julio y el Colegio de Abogados hasta la fecha no ha podido realizar esa elección. Se ha programado que se realice esta elección el 19 de septiembre. Vamos a ver si se llega a realizar, porque es una elección que también está siendo cuestionada internamente dentro del Colegio de Abogados. Y por el otro lado, pues tenemos que el doctor Ezequiel Chávarri, que venía siendo representante de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas, su mandato o su periodo venció el día de ayer, 6 de septiembre, por lo tanto, a partir de hoy, lo que tenemos es que el Jurado Nacional de Elecciones cuenta únicamente con 3 miembros, y eso, pues, de acuerdo a su ley orgánica, no le permite tomar decisiones y decisiones que son importantes en esta etapa en la que precisamente se están estableciendo y definiendo cuáles van a ser las reglas que se van a aplicar en las elecciones del próximo año. Dentro de esta imposibilidad se encuentra también sobre la fecha límite para presentar las candidaturas, ¿verdad? Que la estaban buscando proponer para enero próximo, si no me equivoco, el 11 de enero. A ver, sí, ese efectivamente es un tema que está pendiente, pero ese tema no pasa tanto por el Jurado Nacional de Elecciones, sino a quien le corresponde modificar esa fecha es al Congreso. ¿Y esto por qué? Porque la fecha establecida al día de hoy, que es 110 días calendario antes de las elecciones, está establecida en la ley orgánica, y eso amerita, pues, que se modifique, pero por parte del Congreso. Lo que sí le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones es presentar una iniciativa legislativa, y pues para eso sí se necesita que haya un quórum. Esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya tomado las previsiones en caso para que se apruebe esta iniciativa hasta el día viernes pasado. Pues no tenemos conocimiento de eso, pero de ser así, a quien le corresponde, como lo digo, es al Congreso de la República. El planteamiento efectivamente es que se traslade esta fecha que está establecida hoy en día hasta el 22 de diciembre, que se corra hasta el 11 de enero. ¿Y esto por qué? Por una sencilla razón. La OMPE ha señalado, ha planteado, y además ha sido de público conocimiento por parte de su nuevo jefe, el señor Piero Corbeto, de que ellos plantean que las elecciones internas se realicen entre el 19 de diciembre y el 27 de diciembre. Por lo tanto, pues es evidente un cruce con el 22, que es la fecha límite, y por eso es que se está planteando que se traslade hasta el 11 de enero. Claro. Correcto. Estos plazos además estaban determinados antes de que tuviera que aplazarse todo por la pandemia, ¿verdad? Así es, efectivamente, y además que, bueno, como lo señalabas al inicio de la entrevista, hay un plazo que tiene el Congreso, un plazo máximo que se puso el mismo Congreso, que es hasta el 28 de septiembre, fecha en la cual pues tendrían que estar ya definidas, claramente establecidas cuáles van a ser las reglas de juego para las próximas elecciones, y quedan todavía en el tintero algunos temas. Está el tema del impedimento para los sentenciados, que está pendiente de una segunda votación al tratarse pues de una reforma constitucional. Queda también pendiente el tema del financiamiento de partidos, el tema del voto preferencial o la eliminación o la propuesta de eliminación del voto preferencial, pues parece que ya no va a prosperar, además porque, por cierto, ni siquiera ha pasado o ni siquiera hay un dictamen por parte de la Comisión de Constitución. Entonces, básicamente, pues esos son los temas pendientes, y esperemos que el Congreso hasta el 28 de septiembre pueda pues concluir con estas reformas que son necesarias. Julio, ¿te queda claro entonces que el voto preferencial no va por una cuestión de tiempo y también por lo que nos han mostrado, ¿no? Más allá del discurso, las fuerzas políticas en el Congreso de la República, ¿te queda claro que ese tema no va a ir?
aunque sería factible todavía en cuestión de plazos? Cristian, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sería factible efectivamente en cuestión de plazos porque pues cuando hay voluntad política hemos visto cómo es que proyectos de ley pues pasan rápidamente por comisiones o incluso se exoneran a veces de su trámite de comisiones. En el caso en particular de la eliminación del voto preferencial, pues hay proyectos hay iniciativas legislativas por parte del Partido Morado, de Somos Perú, de PREPAP incluso, pero mira, Cristian, no sé hasta qué punto pueda ser beneficioso que se elimine la votación preferencial. Yo siempre he sido un poco reacio en la eliminación del voto preferencial cuando todavía no tenemos del todo garantizadas que las elecciones internas sean realmente democráticas. Porque, ojo, si eliminamos el voto preferencial, lo que vamos a conseguir o lo que se va a lograr es que la lista que decide el partido, pues los candidatos que van a ingresar, que van a obtener curules, van a ser determinados de acuerdo al orden que nos presenten los partidos. Y si la realidad nos muestra de que hoy en día las organizaciones políticas, pues lamentablemente la democracia interna que realizan muchas veces son democracia interna que solo está en el papel más no en la realidad, pues yo no sé hasta qué punto sea preferible o sea recomendable eliminar el voto preferencial. Interesante. Solamente para culminar, ¿qué otra cosa faltaría que el Jurado Nacional de Elecciones, para hacer viable las elecciones, valga la redundancia, el próximo año, tenga que enviar de proyecto de ley, ya que es el único ente que tiene iniciativa dentro del sistema electoral, al Congreso de la República? Y si es que hay un plazo también, por ejemplo, no hay un plazo también para que envíe el Jurado Nacional de Elecciones, como es el 28 de este mes, respecto a esto de atrasar la elección de candidatos a enero del próximo año. ¿Eso también tiene el plazo de 28 de septiembre o no necesariamente? Eso es un poquito lo que preocupa, es decir, ¿cuánto nos va a limitar respecto de unas elecciones ideales el próximo año esta carencia de quórum en el Jurado Nacional? A ver, ese es un tema, como bien lo señalas, un tema que causa bastante preocupación porque el plazo del 28 de septiembre es un plazo que se va a aplicar a todas las normas o a todas las modificaciones que queramos hacer respecto de la normativa electoral. Y el correr ese plazo máximo de inscripción, que hoy en día está hasta el 22 de diciembre, el trasladarlo hasta el 11 de enero, es una modificación a la normativa electoral. Por lo tanto, también estaría sujeta a ese plazo máximo que tiene el Congreso hasta el 28 de septiembre. Por lo tanto, va a ser importantísimo, va a ser fundamental de que el Jurado Nacional de Elecciones pues presente esta iniciativa legislativa, en caso se haya aprobado, como lo digo, hasta el viernes, que ha tenido quórum, que presente inmediatamente esta iniciativa y que el Congreso además tenga la voluntad política, porque es un pedido, en este caso del traslado de fecha de vencimiento de plazo de inscripción, es un tema que me parece eminentemente técnico. Entonces creo yo que el Congreso, con la voluntad política necesaria, pues va a tener que hacer caso, va a tener que seguir la recomendación o el pedido que le está planteando el sistema electoral en su conjunto para emprender esta modificación como máximo hasta el 28 de septiembre. Una última de mi parte. A ver, no quiero sonar mal, ¿no? Pero no es sacarle la vuelta, sino, digamos, yo no creo que el Colegio de Abogados pueda finalmente tener un candidato ni la representante de las facultades de Derecho de universidades públicas. Entonces, no hay una manera de poder, digamos, hacer el cambio, es decir, que no venga de un proyecto de ley enviado por el jurado, sino que sea el propio Congreso quien se reúne con los miembros actuales del jurado y finalmente lo presenta como cosa propia. ¿Eso es factible? Claro que sí. El hecho de que el jurado pueda presentar esta iniciativa legislativa no impide para nada de que el Congreso o alguno de los congresistas, por ejemplo, que pudiera estar escuchando el programa, pues acoja esta iniciativa y también presente un proyecto de ley en ese sentido. Correcto. Señor Silva, dos temitas nada más, si también le parecen pertinentes hoy la posibilidad, ¿no? La exoneración, digamos, de esta protección sobre el secreto bancario, las organizaciones políticas, me refiero a las cuentas, ¿verdad?, que se manejan y que se aperturarán a fin del proceso electoral, y también el que no se vaya a sobrecargar para la revisión de cada una de las cuentas de campaña, ¿no?, de los candidatos, ¿no?, sino que más bien pase por la responsabilidad primero de las organizaciones, y si fueran más de 24 las que tengan que analizarse, haya menos sobrecarga que si fueran todos los cientos de postulantes. A ver, el tema del financiamiento siempre ha sido
un tema delicado. Lo hemos visto además a través de las consecuencias y las responsabilidades, incluso penales, pues que les viene trayendo a diferentes personajes de la política. Uno de los planteamientos efectivamente era esta especie de levantamiento del secreto bancario de los partidos políticos, y pues finalmente eso no ha sido considerado, aprobado en la comisión que ha emitido, en el dictamen, perdón, que ha emitido la Comisión de Constitución, pero tranquilamente en el Pleno del Congreso, porque este dictamen es un primer insumo en el debate parlamentario, pero luego esto va a ser ampliamente debatido, esperemos, ya por el Pleno del Congreso, y pues siempre he considerado de que cualquier instrumento, cualquier norma que contribuya con la transparencia, tanto en el tema del financiamiento como en el tema de los gastos de los partidos y organizaciones políticas, pues es claramente recomendable para fortalecer nuestro sistema partidario. Correcto, muy bien. Ojalá que no se demore mucho. Quedan 21 días, vuelvo a repetir, pero no se tiene que esperar el último minuto. Sí, así es. solamente un sí o no. ¿Es factible que se den las elecciones? Pongámonos en un escenario, no, pero factible. Aquí en el Perú, todo es factible acá. Que no se nombre a los dos representantes en el Jurado Nacional que faltan. ¿Es factible que las elecciones se realicen el próximo año sin esos dos? ¿Que se convoque a elecciones sin esos dos de parte del jurado? No, la respuesta sería no, Cristian. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto en los últimos procesos electorales, la ciudadanía ha podido ver cómo es que la intervención del Jurado Nacional de Elecciones es importante durante el proceso electoral, y sobre todo lo percibimos cuando se trata ya de los candidatos. Si es que se rechaza la inscripción de alguno de los candidatos, por ejemplo, pues esto llega o sube en apelación, y quien resuelve pues precisamente es este tribunal, que está conformado por 5 miembros y que ahorita solo tiene 3. Entonces se vería ahí en la imposibilidad de resolver. Tenemos que estar pendiente, por ejemplo, el tema de saber si los congresistas del Parlamento disuelto o los actuales congresistas pueden volver o pueden postular en estas elecciones, y si no tenemos un quórum en el jurado, esto tampoco se podría resolver, entre otras cuestiones. Correcto, clarísimo. Muchísimas gracias.